qué es eso, y por eso hay que estar orando por ellos, hermanos. También, que Dios los bendiga, los cuide, los guarde, hermanos. Y bueno, reciban esos saludos, hermanos. Estén orando, hermano, por un servidor. El sábado que entra, hermanos, se va a presentar el primero de 3 conciertos promocionales para el inicio de clases para formar la Orquesta Sinfónica Cristiana de México. Y hermanos, para que oren por un servidor, ¿no? Ponerlo eso en las manos de Dios. Yo ya les envié, hermano, por el grupo WhatsApp de la iglesia la notificación de que el que quiera ir, hermano, diga, pues ahí está la dirección, creo. Si no, pues se las vuelvo a dar. El sábado 22 a las 5 de la tarde. Y es un ensamble de 5 o de un quinteto de cuerdas que van a estar tocando algo de música clásica, hermano. Y pues estén orando por ese proyecto, hermano, que Dios pues esté en las manos de Dios. Amén. Y bueno, ahora sí, hermanos, vamos a entrar en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es a lo que vinimos. Y vamos a buscar el libro de Efesios, hermanos, capítulo 1, versículo 4. Ponernos de pie y luego hacemos una oración antes de leer. Gloria a Dios. Espero que se escuche bien, hermano, que se escuche fuerte y claro. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. ¿Sí me escuchan allá atrás, hermano? Bueno. Aleluya. Efesios capítulo 1, verso 4. Vamos a orar y luego lo leemos. Amén. Amén. Bendito Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, te doy gracias porque en esta mañana tú nos has traído con bien y fuerza y salud, Señor. Y mi Dios, pues venimos con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, a recibir de tu revelación, Señor, divina, que tú has enviado para nuestro tiempo, Señor, a través de un profeta, de un hijo de Dios, de un hermano, Señor, miembro también del cuerpo del Señor Jesucristo, vaso escogido especial por medio del cual tú traías este mensaje, Señor. Y ahora nosotros lo hemos visto, Señor, que antes no lo habíamos entendido, cosas que están en la Biblia, pero habían estado veladas, pero han sido reveladas hoy en día. Así como Pablo, Señor, cuando él dijo que tú lo habías escogido, Señor, para revelar a Jesucristo en él, Señor, y traer las cosas que habían estado ocultas desde tiempos antiguos, traerlos a la revelación. Padre, gracias te damos por eso, Señor. Y porque nosotros, no siendo nadie, Señor, por gracia hemos recibido esta revelación, Señor. Hemos alcanzado misericordia, hemos alcanzado gracia y tenemos, Señor, la revelación de tu palabra, cosa que no todos lo tienen, Señor. Pero ha sido por amor, por gracia que tú nos has elegido para entregarlo en nuestro corazón, Señor, y te damos gracias, y que en esta mañana sigamos recibiendo esa revelación de esa palabra, Señor, que tú has dado, porque eso nos sirve, eso nos ayuda a estar, Señor, mejor cada día. Bendice, Señor, al que viene necesitado, Señor, en esta hora. Si alguno trae necesidad, si alguno viene enfermo, sánale, Señor. Si alguno viene pidiendo por sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus familiares, Señor, concede sus peticiones en esta hora. En el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si los niños van a pasar a la clase, hermanos, pueden pasar. Bueno, ya tenemos ahí Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo, hermanos. Si pueden, si gustan leerlo junto conmigo, hermanos, juntos, en voz alta. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hasta ahí nada más.
Fíjense bien, hermanos, para que fuésemos santos y sin mancha, pero no de una forma legalista, no de una forma con miedo, no de una forma en confusión, en hipocresía, en forzamiento, forzado, no, sino en amor. Y el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Amén, hermano. En amor. ¿Qué es Dios, hermano? Dios es amor. Así que para eso fuimos predestinados desde la fundación del mundo, hermanos. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? ¿Saber eso? Que nosotros no estamos aquí por casualidad. Él nos miró allá en su mente, nos expresó aquí, hermanos, con palabra. Vinimos a existencia a través de nuestros padres, y ellos también, de sus padres. Y habiendo tanta mentira en el mundo, habiendo tantos caminos, estamos aquí, en el camino de Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces no es obra de la casualidad. El apóstol Pablo lo escribió en la Biblia, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Dios, aleluya, Dios bendiga su palabra. Dios conoce a los suyos desde el principio. Mire, a ver, vamos a ver algo, hermanos. Vamos a la escritura otra vez. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11. Vamos a hablar acerca de la revelación. La revelación es elección divina también. ¿Sí, hermanos? La revelación es elección divina. Ahora vamos, hermanos, les dije el libro de Mateo, capítulo 11. Ahora, si me lo puede leer, por favor, hermano Daniel Maíz, si lo tiene listo, por favor, hermano. Versículo 17, hermanos. Diciendo, Mateo capítulo 11, Sí. 17. Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os echamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice, como no bebe. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. Aleluya. Vamos a buscar, hermanos, esta escritura, la vamos a tener ahí pendiente. Doy gracias al hermano. Ahora vamos a buscar, hermanos, donde dice, nadie conoció al Hijo sino el Padre. Creo que tengo mal apuntada la cita, pero no hay problema, hermanos. Solamente que nos vamos a tardar un poquito más, ¿verdad? Porque hay que encontrar esa cita, es lo único. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció al Hijo. 11:27, hermano. Ok, vamos a ver, si me lo puede leer, hermano, pero nada más estaba equivocado con un número. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Amén. Aleluya, esa es la escritura, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿La escucharon bien?
Nadie conoció al Hijo, sino aquel a quien el Hijo lo quisiere, hermano, revelar. A quien él quisiera revelarlo. Nadie, hermanos, conoció al Hijo. Nadie puede decir, también la Escritura dice, nadie puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo. Nadie puede conocer al Hijo, nadie puede tener un encuentro con Él, conocerlo, no escuchar de Él, no aprender acerca de Él, eso es otra cosa muy diferente. Todos podemos aprender de Dios. Eso no es lo que quiere decir aquí. Conocerlo, amén, eso es otra cosa. Usted puede conocer la Biblia entera, pero no conocer al autor de la Biblia. Usted puede conocer al autor, un libro, hermano, pero no conocer al autor del libro. Usted puede escuchar acerca de él, pero otra cosa es conocerlo a él, tener un encuentro personal con la persona. Entonces, conocer al Hijo, nadie lo conoce a Él, sino solamente a quien Él, el Hijo, lo quiera revelar. Entonces no es porque la persona sea muy sabia, muy inteligente, muy estudiosa, o muy importante, o muy famosa, que puede conocer al Hijo. No se puede ganar ningún mérito, por ningún mérito se puede ganar el privilegio de conocer al Hijo. No. Así lo dice la Biblia. Es por elección divina. Esa revelación, hermanos, es por elección divina. Ahora vamos a ver si está bien correcta esta escritura, Mateo 19:11, hermanos. Mateo 19:11. Y nos va aclarando un poquito más, hermanos, lo que quiere decir la revelación es elección divina. 19:11. Amén. ¿Puede leerlo quién? ¿Tu hermano Josué? Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes Dios trae. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta palabra y la palabra que Jesús les estaba entregando cuando Él estaba aquí en su primera venida, hermanos, más lo que Dios reveló y está escrito aquí en el Nuevo Testamento a través de sus apóstoles, hermanos, no todos la reciben. O haga la prueba, hermano, salga a la calle y dígale: oye, aquí está la palabra de Dios, mira, la palabra de Dios dice esto. Vaya con 100 personas y venga, hermano, dígame cuántas de esas 100 personas recibieron la palabra. Amén. Dijeron: amén, yo acepto la palabra, me arrepiento, me pido al Señor como mi Señor y Salvador y me voy a bautizar. Bueno, ¿todos la han de recibir? Bueno, la Biblia dice, Jesús dijo, hermanos, el Señor, no todos reciben esta palabra. Estamos aclarándolo. ¿Qué quisiera uno, hermanos? Que todos la recibieran. ¿Pero qué dijo el Señor? No todos reciben esta palabra. ¿Pero quiénes son los que la reciben, pues? Aquellos a quienes es dado. Y ya vimos nosotros que es a quien el Hijo se los quiere revelar. Amén, hermanos. A veces usted dice: ¿qué no entiendes si te lo estoy explicando perfectamente bien? ¿Por qué no haces caso? Es que no depende de mí, no depende de usted. Nosotros hacemos nuestra parte. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Nosotros no sabemos. Amén. Y qué bueno, porque ya nosotros no debemos de hacer acepción de personas. Nosotros no debemos de saber quiénes son. Solamente Él sabe, hermanos. Por eso hay que predicar a todos. Y Jesús dijo: el que creyere
y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Entienden, hermanos? Él nos dijo, predicad el evangelio a toda criatura. Pero él ya sabía que habría quienes lo recibirían, porque él se los ha querido revelar a quienes les es dado recibir la palabra, y él sabía también que habría quienes no les sería dado ni revelado la palabra. Por eso dijo, quien al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere. ¿Por qué no les dijo Jesús? Vayan y prediquen esta palabra por todo el mundo, y ¿saben qué? Todos, absolutamente los que los oigan, van a recibir esta palabra. ¿Por qué no les dijo eso Jesús, verdad, hermano? Porque él ya sabía que no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Gloria a Dios, aleluya. Pero qué bueno que usted y yo estamos aquí, hermano. Piense bien, hermano. En las Sagradas Escrituras, hermanos, encontramos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 12:32. Gloria a Dios. Lucas capítulo 12, versículo 32. Y alguien más, hermano, busque Mateo 7:14. Hermano Daniel, Lucas 12:32. Hermano Josué, Mateo 7:14. 12:32. Amén. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le han sido dados el reino. Amén. En otra ocasión también habló acerca de que son pocos los que hallan la vida. Y lo puede leer, hermano Josué, en Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aleluya, ¿se dan cuenta, hermanos? Gloria a Dios. Ahora, Lucas 13:24, hermano. Vamos a leerlo todos. Lucas 13:24. Aleluya. El libro de Lucas, capítulo 13, versículo 24, hermano. Amén. Dice así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué más? Porque Aleluya. aunque lo procuren, porque, hermanos, ninguno conoció al Hijo sino el Padre sino conoció al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Aleluya, hermano. No todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Aleluya. Muchos procurarán entrar y no podrán. Aleluya, ¿se dan cuenta, hermano? Entonces aquí encontramos, hermano, el Señor Jesús hablando acerca de una manada pequeña. Acuérdense que hemos hablado, hermano, que Dios compara a sus hijos con ovejas. Amén. Y las ovejas, hermano, se mueven en manadas. El hermano Jesús Ruiz, hermano, que está en la presencia de Dios, hermano, él fue pastor de ovejas en lo natural. Y él dice que entre él y otros pastoreaban como unas 5,000 ovejas. Bueno, para mí esa no es una manada pequeña, ¿verdad? Pero el Señor habla de una manada pequeña. Amén. Unos pocos, hermanos, que encuentran el camino hacia la vida. Amén. Unos pocos. Jesús dijo en sus propias palabras, manada pequeña. Amén. Amén. Mientras que los muchos, hermanos, las grandes agrupaciones, las multitudes, aún procurando entrar a la vida eterna, dice Jesús, no podrán. Amén. Entonces, hermanos, la revelación es elección divina. Aleluya. Vamos a Mateo 16:15, hermano, que es una escritura que hemos escuchado mucho. Hermano Aniel lo ha compartido mucho, es una de las favoritas de nuestro hermano Aniel, ¿verdad? Mateo 16:15.
En esa ocasión, hermanos, el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos, les hizo una pregunta, y fíjense bien, acuérdense, el tema es, la revelación es elección divina. Si usted tiene una revelación acerca del Señor, hermano, eso es porque fue elegido usted para poder recibirla, por eso. Fíjense bien. Si lo puede leer, hermano Daniel. Y él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Lo leyeron? Fíjense bien, hermano. Él les había preguntado primero, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo 16, 13, verso 13, ¿verdad? Y algunos de ellos, tomando la iniciativa, hermano, respondieron conforme a lo que sabían que el mundo religioso estaba diciendo acerca de Cristo. Algunos de ellos ya saltaron luego, ¿no? No, pues es que unos dicen que es esto, que es aquello. Ok, ellos estaban respondiendo algo que ellos habían escuchado de otro ser humano, de otra persona. Estaban repitiendo lo que otra persona había dicho. No era una revelación divina, directa de Dios, ¿verdad que no, hermano? Lo que los demás le respondieron al Señor Jesús, ¿verdad que no era una revelación divina? Ellos habían respondido, estaban respondiéndole conforme a lo que sabían que el mundo religioso estaba diciendo acerca de Él. Pero lo que Jesús quería saber, hermanos, era la opinión que sus discípulos tenían acerca de Él. Y por eso les preguntó, como que les volvió a hacer una pregunta un poquito más clara para que entendieran. Ok, está bien, pero dejen a los demás allá con sus pensamientos. Ustedes, lo que ustedes creen, vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Y qué pasó? Respondiendo Pedro, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué leímos al principio, hermano? Ninguno sino aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro conoció al Hijo, aleluya, hermano. Entonces, hermanos, la pregunta fue hecha al grupo de los 12 apóstoles, pero ¿por qué, hermanos, fue Pedro, hermanos, quien contestara correctamente la pregunta? Porque la revelación, hermanos, de quién era el Cristo vino directamente del Padre Celestial. Y nosotros debemos estar contentos, gozosos, hermanos, porque cuando Dios se le revela a usted mismo y usted dice, y usted se arrepiente, y usted se bautiza, y usted camina en el camino del Señor, y usted va hacia la vida eterna, porque eso ha sido por gracia y ha sido revelado de Dios, hermanos. Dios lo ha escogido. Entonces, al decirle el Señor a Pedro, hermanos, no te lo reveló carne ni sangre, estaba, hermanos, haciendo a un lado toda la intervención que pudo haber hecho cualquier hombre, hermano, sobre la tierra con Pedro. O sea, Pedro no estaba diciendo lo que le dijo el sacerdote, Pedro no estaba repitiendo lo que escuchó al vecino, él no estaba diciendo, como a veces le dice uno, oiga, ¿y qué crees acerca del Señor de Cristo? No, pues ahí dicen que es Dios y no, porque unos dicen que es Cristo y otros dicen que es el Salvador y otros sí, está hablando lo que alguien más le dijo o lo que escuchó alguien más decir. El Señor le dijo,
ni carne ni sangre te lo ha revelado. O sea, todo lo que pueda producir el esfuerzo humano, nada de eso te ha revelado lo que acabas de decir, Pedro. Hermanos, cualquier hombre que sea en el mundo, el que usted me nombre, sea el hombre más inteligente, hermanos, del mundo, con toda esa capacidad que tiene, hermanos, natural, nunca podrá conocer las cosas reveladas de Dios. Así dice la Biblia, hermano, así dice el Señor. Y mucha gente, si usted se la encuentra, dice, no, hermano, yo conozco la Biblia, yo la he leído al revés, el derecho y todo. De nada sirve. O sea, para conocer a Dios no le va a servir. Para tener un encuentro con Él no le va a servir. Porque lo único que está haciendo, hermanos, es, pues no sé, hermano, así como mire, los que crucificaron a Jesús, hermano, conocían la ley de Moisés al pie de la letra. Pero ¿por qué crucificaron a Jesús? Al Dios que le dio los 10 mandamientos a Moisés, al mismo gran yo soy. Entonces digo, yo soy. ¿Entienden? ¿Por qué lo crucificaron? Si conocían la Biblia. Porque no lo conocían a Él. No les había sido revelado. Ellos habían aprendido lo que sus padres, sus sacerdotes les habían hablado acerca de Dios, acerca de la ley, pero no conocían a Dios. Aleluya, hermanos, esa es la diferencia. Y qué bueno que la revelación es elección divina. Gloria a Dios. Una hermana le estaba hablando a un famoso evangelista, le estaba diciendo, una hermanita humilde, le estaba diciendo, no, hermano, sí, Pedro, no, y Pablo, hermano, tenía la nariz así encurvadita, así, Pablo, y estaba así, de tal y así, y aquel hermano se quedó sorprendido y dijo, ¿y usted cómo sabe eso? Por revelación, aleluya, hermano. Yo no sé. Eso nosotros lo escuchamos, y esa hermana venía aquí. ¿Por qué se lo dijo ella? Bueno, porque la revelación es elección divina. El hombre, hermano, no puede conocer las cosas de Dios por su capacidad natural, hermanos, ni tampoco por estudio intelectual de la Biblia, aunque lo pueda investigar y memorizarse la Biblia, hermanos. Si nosotros vamos a conocer algo acerca de la Biblia, hermanos, verdaderamente como Dios lo escribió, tiene que venir por la revelación divina. Así que ¿cómo es que Pedro, hermano, pudo conocer acerca de la revelación, acerca de la verdad de Dios? ¿Quién era Jesús? Por la revelación divina. Jesús dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Aleluya, hermano. El Padre Celestial escogió a Pedro para revelarle, hermano, algo que todos los demás ignoraban. Ahí los demás apóstoles y los discípulos andaban atinándole, ¿verdad, hermano? Le andaban atinando, inseguros, no sabían exactamente porque pues ellos... Y mucho menos los sacerdotes decían de Jesús que él era Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conocían la Biblia mejor que Pedro, hermanos. Amén. Así que no es por tanto acumular tanto conocimiento. La revelación es elección divina, a quien el Hijo lo quisiera revelar. Y yo no voy a decir, no, a la hermana, no creo que Dios le revele nada a la hermana. Hermano, yo no puedo decir eso. No, a mí sí, Dios me debe de revelar todo, porque pues yo soy, no. Es a quien el Hijo lo quisiera revelar. Amén, hermano. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Pues ¿cómo no va a ser bienaventurado, hermano? Si es el único que Dios le reveló quién era Él. En todo Israel. Hasta ese momento. ¿Cómo no va a ser?
¿cómo no iba a ser bienaventurado? Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hermano, era el único en todo Israel. Aleluya, hermano. Hasta ese momento, hijo de Jonás. Él no le extendió la bienaventuranza a todos, ¿verdad que no, hermanos? A todos los discípulos que estaban ahí con él, ¿verdad que no? Solamente a Simón Pedro. La elección cayó solo en Pedro, hermano. No se aburran ustedes porque Dios, hermano, le dice bienaventurado eres, y usted ponga ahí su nombre. Y no todo el mundo, hermanos, le es dado. Esto es, hermano, elección divina. Porque Él, Dios, hermano, en su soberanía, Él elige a quien Él quiere elegir. Y como Él quiere y para lo que Él quiera, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Desde el mero principio, hermanos, desde el mero principio Dios ha venido mostrando que la revelación es por elección divina. A Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, hermanos, allá en el principio, bueno, ustedes saben que Caín, dice la Biblia, era hijo del maligno. Pero bueno, ambos trajeron ofrendas al Señor. Amén. Los dos. Significa que los dos, vamos a ponerlo por ejemplo, los dos iban a la iglesia. Los dos trajeron las ofrendas al Señor. Y sus ofrendas fueron diferentes. Caín, hermano, la escritura dice que él trajo del fruto de la tierra la ofrenda al Señor. Pero Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Cuando el Señor se presentó para mirar sus ofrendas, hermanos, encontró una diferencia, hermano, entre la ofrenda del uno y la del otro. Había una diferencia. Fíjense bien, hermanos, y vamos a abrir Génesis capítulo 4 para que lo puedan ver. Aleluya. Versículo 4 y versículo 5. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿O cómo vio Dios, hermano, a las diferentes ofrendas? La de Caín y la de Abel. Si lo puede leer, hermano Daniel, por favor. Génesis 4, 4 y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Gloria a Dios. ¿Qué hizo, hermanos, la diferencia? ¿Nos han preguntado? Si ambos llevaron ofrenda a Dios. Bueno, Caín llevó de lo mejor de la tierra. ¿Dónde estaba lo malo? Él se esforzó y llevó no llevó de las segundas, no llevó de la rezaga, llevó de primera calidad. ¿Y por qué? Y Abel llevó una oveja, un cordero. ¿Y por qué rechazó a Abel? ¿Por qué rechazó Dios a Caín? ¿Y por qué aceptó a Abel? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Cómo pudo saber Abel? ¿Cómo pudo saber Abel que la ofrenda que agradaba a Dios era un sacrificio con sangre? ¿Cómo pudo saberlo él, hermano? Tuvo que haber sido por la revelación divina. Amén. Y esto, hermanos, la Biblia
lo dice, lo confirma también. Vamos a ver, abrir el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 11. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ustedes recuerdan, hermano, qué quiere decir que es fe? Revelación. Fe es, amén, correcto, revelación. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 4. ¿Lo puede leer su hermano Josué? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ellos. ¿Lo leyeron, hermanos? Entonces fue por revelación divina, y esto lo confirma esa escritura, hermano, cuando dice que por la fe. A ver, fe es revelación, es un don de Dios, hermano, que viene al individuo. Ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios a sus presentes. Eso pues, hermano, lo que pasó y fue el resultado de la elección de Dios. Al Señor le plugó elegir a Abel para revelarle la palabra del momento, el mensaje de la hora. ¿Cuál era? Ofrecer esa sangre de ese corderito inocente y limpio. Ese era el mensaje de la hora, hermano. Y fue revelado a Abel solamente el mensaje de la hora, la palabra del momento. ¿Qué quiere decir ahora, hermano? Bueno, que hay muchos ofreciendo sacrificios, ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo. Pero si no es revelado por Dios, les va a suceder lo mismo que a Abel, que a Caín. Al Señor le plugó elegir a Abel, hermano, para revelarle la palabra del momento y lo que él tenía que hacer para agradarle. Al Señor le plugó a él, hermano, le agradó hacerlo. Él escogió hacer eso. Amén, hermanos. Caín, hermanos, estaba haciendo lo que su propia razón, hermano, su razonamiento le decía de cómo agradar a Dios. ¿Qué era lo agradable ante los ojos de Dios? Y a veces es lo que la gente piensa, hermano, es lo que piensa que a Dios le agrada, es lo que ellos hacen. Y ahí es donde se equivocan y cometen los errores, hermanos. Bueno, vamos a poner un ejemplo muy sencillo y que todo el mundo lo vemos y lo sabemos. Más o menos cada 12 de diciembre, ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? ¿Quiénes saben, hermano, lo que pasa en la Ciudad de México? Ahí en la Basílica. ¿De quién? De Guadalupe. En años pasados han llegado a asistir hasta 7 millones de personas para rendirle culto a la imagen de la guadalupana. Eso, y hasta se van de rodillas y le llevan flores y esto y para acá y para allá. Están haciendo lo mismo que Caín. Ellos están haciendo lo que su propia razón les dice que hagan, que piensan que eso le agrada a Dios. Es lo mismo que hizo Caín. Fíjense bien, hermano, Romanos 9:18. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 9, versículo 18. Si lo puede leer su hermano Daniel, por favor. De manera que no es el que quiere, perdón, de manera que el que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Gracias, hermano. Gloria a Dios. ¿De quién está hablando? De Dios. Y el hombre. Él es soberano, hermanos. Y del que quiere tiene misericordia y al que él quiere endurece. Endurece.
Lo endurece para que no, ni me hablen ni me lo mencionen. A Jesucristo, no. Y duros, porque Dios lo ha endurecido. También, hermano, la Escritura dice, fíjense bien en Romanos, en el versículo 16, si puede leerlo, hermano, otra vez. Así que no es el que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Aleluya, ¿se dan cuenta, hermanos? Dios, hermanos, manifiesta misericordia, esta misericordia en su elección. Dios manifiesta esta misericordia en su elección. Ahora podremos estar pensando, bueno, vamos a ver el caso en Romanos 9:13. Romanos 9:13 Aleluya. es un caso que la Biblia lo dice, hay un caso anterior ahí a lo que estamos hablando, hermanos, que pasó también en la historia de la Biblia. Voy a leérselo. Romanos 9:13 dice, como está escrito, mire, es que el caso de Jacob y Esaú, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Quién está hablando? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Gloria a Dios. ¿Por qué tuvo que ser así, hermanos? ¿Por qué no siendo aún nacidos, dice la Biblia, hermanos? Verso 11, porque no siendo aún nacidos Jacob y Esaú, hermanos, ni siquiera habían nacido todavía, ni habiendo hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, no por lo que Jacob y Esaú hubieran hecho. Fíjense, eso va más allá todavía. Ya no fue como el caso de Abel y Caín, que ellos ofrecieron algo, hicieron algo, y conforme a eso, bueno, Dios aceptó uno y rechazó otro. En el caso de Jacob y Esaú, ellos todavía no hacían nada, ninguna sola obra, ni habían hecho ni bien ni mal, ninguno de los dos, ni siquiera habían nacido todavía, sino por el que llama permaneciese. Pues antes de que nacieran, le fue dicho que el mayor serviría al menor. Dios eligió a Jacob y desechó a Esaú desde el vientre de su madre. ¿Se dan cuenta, hermano? Esta soberanía de Dios, hermano, para elegir puede verse también en la Escritura y a través de todas las edades de la iglesia también, desde que vino el Señor hasta nuestros días, hermano. Dios escoge a los que Él quiere y se revela a ellos, hermano. La Biblia estamos leyendo, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia Gloria a Dios. al elegirlos. Nadie puede aconsejar a Dios en cuanto a eso, hermano, decirle, mira, te voy a dar un consejo, Dios, acerca de la elección. No, nadie lo puede hacer, hermano, porque su sola soberanía es absoluta. Amén. Pablo lo dijo, hermanos, ahí en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. ¿Sí lo puede leer alguien, hermano? Aleluya. Hermano Daniel, ¿sí lo puede leer? Romanos 11, 33 al 36. Amén. Nadie lo puede aconsejar a Dios. Gloria a Oh, Dios. profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Porque, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él, y por él, y en él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Sea la gloria y la honra, hermano. Y más porque Él nos tiene aquí, hermano.
Más porque Él nos ha elegido, Amén. nos ha mostrado su misericordia. Por eso más se ha glorificado Él por los siglos de los siglos, dice el apóstol Pablo. Que sea glorificado, hermanos, amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En San Juan 15:16, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, acuérdense de esta escritura, hermanos: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él nos escogió, hermanos, para revelarles, los escogió para revelarles sus planes y su voluntad. Es lo que les estaba diciendo Jesús a sus discípulos, hermanos. Porque sin esta revelación, hermanos, no podían llevar ellos el verdadero fruto. Si no les revelaba Dios, hermanos, a ellos su palabra y su voluntad, sus planes, hermano, yo no dudo que todos sus discípulos se hubieran desviado de la verdad, porque ellos pudieran buscar, hermano, a los sabios, a Gamaliel y a los otros. A falta de revelación hubieran ido con ellos. ¿Qué dijo Pablo, hermano? Cuando Dios le mostró a él las cosas, él dijo: bueno, luego ya no conferí con carne ni sangre. Ya no le pregunté a nadie: oye, ¿estaré bien o estaré mal? Ya no hizo eso, él no hizo eso, hermano. Dios le habló a él se fue al desierto por 3 años, viendo si la visión, hermano, era escritural, y cuando estuvo seguro que todo era escritural, entonces dijo él: ya no conferí con sangre ni sangre, ya no fui a preguntarle a nadie si lo que yo había visto era verdad o mentira. Él ya no fue a preguntarle: oye, Gamaliel, sabes que se me apareció esto y así, pero ¿tú qué piensas? Aconséjame, Gamaliel. ¿Verdad que él ya no volvió a hacer eso, hermano? No, hermano. Así que, porque sin esta revelación no podían llevar el verdadero fruto. Un poco antes, hermano, Él les hizo clara la razón de esta elección, hermano, cuando les dijo en San Juan 15:15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias a ustedes. Amigos. ¿Verdad que el Señor o los siervos, digamos que el Señor de ellos, el amo, dice: vaya para allá, vaya a cierta parte y tráigame esto de aquí y de allá? ¿Y qué hace el siervo? Sí, pero dime, ¿para qué lo quieres? No, ¿verdad que no? No, él se queda callado, no pregunta nada, va y lo hace. Él no tiene por qué saber las cosas. Si el Señor de él no se las quiere decir, no, porque es un siervo. Por eso Jesús les dijo: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado, ¿qué, hermanos? ¿Cómo los ha llamado Dios? Amigos. ¿No le gusta, hermano, ser amigo de Dios? Amigo de Dios. Mi papá estuvo en un grupo, hermanos cristianos, se llamaban Amigos de Jesús. Amigos de Jesús. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Qué hermoso título. Porque digo: todas las cosas que oí de mi Padre, todo lo que yo sé, todo, yo se los he hecho saber, se los he hecho notorias. Las palabras "os he hecho notorias" significan "os he revelado". ¿Lo ven, hermanos? Eligió el Señor, hermano, a sus discípulos para revelarse a ellos. No escogió Jesús a los fariseos, hermano, y a los demás religiosos de su día tampoco.
Aleluya. En Marcos capítulo 4, hermanos, versículo 34. Hermanos, la escritura nos demuestra que ellos no tuvieron, o sea, los religiosos de su día, los religiosos, el mundo eclesiástico, ellos no tuvieron la revelación de Dios para esa edad, o sea, esa época. Para aquel entonces ellos no la tuvieron. La escritura no lo demuestra. Mateo 4:34, Marcos 4:34. En cambio, los discípulos creyeron a la nueva enseñanza y entendieron la revelación para la hora. A lo mejor sí se sorprendieron un poco, hermanos, por la revelación nueva, pero por lo nuevo, ¿verdad? Sorprendernos, porque lo nuevo puede sorprendernos a nosotros también, los mortales, pero no fueron incrédulos como los fariseos y los religiosos, ni tampoco resistieron a la palabra del Señor cuando vino en su tiempo. Lo que no entendían se lo preguntaban al maestro y él les enseñaba la palabra. Porque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Qué dice Marcos 4:34, hermano Josué? Aleluya. Sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aleluya. ¿A quiénes les hablaba por parábolas? A todos los demás. Parábolas, hermano, no, pues que el sembrador salió a sembrar y semillas cayeron en el camino, parte cayó en pedregales, parte entre espinas y parte cayó en buena tierra. Y así. Y la gente oía y los religiosos oían esas parábolas, no entendían. Pero a sus discípulos que le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Fíjense bien, hermanos. Para que no entiendan, les dijo Jesús claramente. Gloria a Dios, aleluya. Miren, hermano, en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Eso es San Juan 13:7. O lo que les decía ahorita, hermanos, en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, ahí lo van a encontrar. Entonces, hermanos, en la palabra de Dios hay promesas de Dios, hermanos, a sus elegidos, que ellos entenderán los misterios que están en la palabra en su debido tiempo. En Apocalipsis 17, hermanos, dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces nosotros hemos estado viviendo en la séptima edad de la iglesia, el periodo de la iglesia que es llamada la Odisea, ¿verdad? En la Biblia, en Apocalipsis, en el capítulo 1 al capítulo del 2 al 3. Entonces, hermanos, el Señor, después de que él termina el mensaje a la iglesia de la Odisea, al final del capítulo 3 de Apocalipsis, hermanos, abre el capítulo 4 con el rapto, diciendo, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Entonces, hermanos, ya supimos que la edad de la Odisea, que es llamada la Odisea, es la séptima edad y es la última edad. Y también es la edad del séptimo ángel mensajero, ¿verdad, hermanos? Así que, hermanos, el mensajero de este tiempo ha estado presente con su mensaje. Nosotros lo mencionaba al principio, ¿verdad, hermanos? Así lo dice la Biblia. Y la mayoría desconoce lo que ha pasado. Los misterios de Dios han sido abiertos. Los misterios de Dios han sido abiertos en este tiempo. Y los elegidos entienden y viven la revelación para la hora, hermanos. Mire, en 1 Corintios 1, 27 al 29, hermanos. 1 Corintios 1, 27, dice, porque para el mundo, hermanos, todo esto es contradictorio, la manera de Dios al obrar, hermano, al elegir en cada edad a las personas en las cuales Él deposita su palabra. En cada edad. Cuando empieza una edad, viene el mensaje de la palabra de Dios
Y Dios elige a las personas, hermanos, a las que Él va a depositar su palabra para este tiempo, para esa edad. No a todos, solamente a algunos. El apóstol Pablo dice: antes lo necio escogió Dios. Lo necio, ¿qué, hermanos? Del mundo, ¿qué? Escogió Dios. Para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén, aleluya. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Amén, hermanos. ¿Qué pasó, hermanos, cuando con el ladrón en la cruz, hermanos? ¿Se acuerdan? Estaba el Señor Jesús en medio y a sus dos lados, hermanos, estaban dos personajes, ladrones. ¿Qué hizo la diferencia, hermano? ¿Qué cree usted que hizo la diferencia esta mañana entre este malhechor y las demás personas que estaban allí? ¿Qué hizo, hermano? Que él viera a Jesús diferente de como lo veía el otro ladrón que estaba a su lado. En Lucas 23:39, hermanos, ahí dice que ambos ladrones comenzaron a burlarse de él y a decirle: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero de repente algo sucedió en la vida de este malhechor. Y dijo esas palabras, hermanos, memorables, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros negar, hermanos, que fue la revelación? Momentos antes ambos estaban burlándose, pero de repente algo sucedió en este malhechor, en su vida. Algo hizo que él cambiara. La revelación, hermano, fue la que hizo el cambio en la vida de este hombre. Él supo quién era ese que estaba en la cruz entre él y su compañero. Hermano, todos decían que era Belzebú, todos decían que era un endemoniado, todos decían que era del diablo, todos decían eso. ¿Cómo es que este hombre pecador de pronto supo exactamente quién era él? ¿Quién le enseñó eso? ¿Dónde? ¿En qué escuela lo aprendió? Hermano, en ninguna escuela. Nadie se lo dijo. De pronto él supo, hermano. ¿Sabe cómo? De la misma manera como Pedro supo que Jesús era el Cristo. De la misma manera, hermano. Amén, aleluya. Lo que este ladrón dijo, hermano, no pudo venirle por carne ni sangre. Bueno, a nosotros ahora se nos hace muy sencillo, no, pues él era Dios, sí, pero en aquella época, en aquel entonces, si usted hubiera vivido en aquellos días, hermano, eso no era tan sencillo. Nunca, hermano. ¿Qué diferencia, hermano, con los religiosos que crucificaron al Señor como un malhechor? Piense bien estas palabras que dijo este hombre, hermano, que verdaderamente él sí era un malhechor. Aleluya. Fíjense bien lo que él dijo, hermano, a su compañero de maldad. Fíjense bien lo que le dijo Lucas 23:41. Le dijo: y nosotros a la verdad justamente padecemos.
Nosotros somos rateros, somos unos malhechores, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal ha hecho. Entonces, surge la pregunta, hermano, ¿cómo pudo un malhechor saber más que todos aquellos grandes líderes religiosos de Jerusalén? A ver, hermano. Aleluya. Los que habían estudiado la Biblia, hermano, y la interpretaban al pueblo. No, mira, aquí quiere decir así, porque el epílogo de la hermenéutica de aquí el origen de la palabra significa. Ellos, hermano, y un ladrón, un malhechor, supo más que ellos. Ellos habían estudiado toda la Biblia, hermano, y la interpretaban al pueblo, y oraban, ayunaban, y guardaban los principios de su religión. Con mucho celo, hermano, y no supieron lo que llegó a conocer este ladrón. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y acabamos de leer, porque a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Amén, hermano. Ahí es como Dios muestra su misericordia. Amén. En la elección, hermanos. Y Dios lo ha elegido a usted y a mí, hermanos, en esta Gloria mañana. a Dios, aleluya. Cristo estaba siendo crucificado porque los líderes religiosos que ellos estudiaban la Biblia y predicaban en las sinagogas el amor y la misericordia de Dios. Gloria al Ellos consideraron que él era digno de muerte, pero hermano, siendo realmente un malhechor, llegó a saber la verdad. La verdad que no sabían esos líderes de su tiempo, hermano. La revelación que Dios le dio para que supiera quién era Jesús. Dios eligió a un hombre desechado. Dios eligió a un hombre desechado de la sociedad para revelarle a él y enseñarle lo que los grandes y honorables líderes religiosos no pudieron recibir. Aleluya. Entonces, ¿qué hizo pues, hermano, que recibiera la vida en Cristo? No nomás recibió la revelación y punto. No, hermano, recibió la vida en Cristo, la vida eterna también, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. No nada más la revelación y ya se fue al infierno. No. La revelación y al paraíso, vámonos. Gloria a ¿Sí Dios. o no, hermano? Amén. ¿Qué no le dijo? Hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Gloria a Dios. ¡Qué regalo, hermanos! Pero ¿cómo si era un malhechor, el indigno pecador? Merece el infierno. Sí, pero la elección divina Gloria a lo Dios. eligió a él. Y por eso él muestra su misericordia en la elección. Aleluya, hermano. Y nosotros también podemos gozarnos de la misma manera, hermano. Amén, amén, aleluya. ¿O dónde merecíamos estar? Gloria a Dios, aleluya. Gracias. No, hermano, yo no, hermano, a lo mejor usted merecía estar en el cielo. Yo no, hermano, yo he hecho muchas obras buenas, yo merezco estar en el cielo, hermano. Gloria a Puede Dios. ser que sí, hermanos, pero no es por merecer, es por elección divina. Gloria a Dios, aleluya. Pónganse de pie, hermanos, y síganse gozando. Y vamos a leer para despedirnos de la predicación en Romanos 9:18. Y les pregunto, ¿qué hizo que recibiera la vida eterna en Cristo y que los otros hermanos la despreciaran? ¿Y qué fue, hermano? La elección divina. Amén. La revelación es elección divina. ¿Qué dice Romanos 9:18? Vamos a leerlo juntos, hermanos. ¿Lo tienen todos? De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana.
porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tu misericordia ha sido nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque tú has elegido un grupo pequeño de personas, Señor, indignas, tal vez como aquel ladrón en la cruz, Señor, que merecemos el infierno, pero así está establecido en tu palabra, Señor, tú como un soberano Dios. Nadie te puede aconsejar, tú solo tomas la decisión. Y estamos aquí, Señor, nos damos cuenta, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque tú nos has elegido. Y hemos entendido, hemos conocido al Hijo de Dios, porque Él nos ha querido revelar, porque tú nos lo has querido revelar. Y por eso te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Y síguenos revelando tu palabra, Señor, no porque nosotros seamos alguien y para creernos alguien, sino porque te amamos. Queremos conocerte más y más cada día, Señor. Que esa revelación vaya creciendo, creciendo, sabiendo quién eres tú para nosotros en este día, en esta hora, Señor. Necesitamos tu revelación, necesitamos tu palabra para seguir adelante y llegar a la eternidad. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.
Pido que por tanto lo hagan